¿Qué pasaría, amados hermanos, si ya no nos volviéramos a congregar? ¿Qué pasaría, amados hermanos, si la iglesia, gloria a Dios, o a la iglesia se le prohibiera, hermano, volverse a reunir? Como hemos visto, hermano, hoy en día en California volvieron a cerrar todo. Inclusive volvieron a cerrar hasta las iglesias, hermano, por lo de, hermano, los contagios o la ola de contagios que se está llevando a cabo. Y cuando algo pasa o algo sucede así, no tan solo sufre la sociedad en general, no tan solo es una prueba, amados hermanos, para el mundo entero, sino que también la iglesia es confrontada. La iglesia, hermanos amados, es, hermano, gloria a Dios, vamos a decirlo de sí, amenazada en esta manera en que ya no pueden congregarse, ya no pueden reunirse, ya no pueden, hermano, juntos alabar y glorificar al Rey de la Gloria. Ya no pueden, amados hermanos, cantar cánticos ni escuchar las enseñanzas, hermano, a través de los ministros, hermano. Todo debe de ser por vía online para seguridad. Pero usted y yo sabemos que hemos pasado eso, que no es lo mismo, hermano, vernos por un teléfono, que no es lo mismo vernos, hermano, a través, hermano, del Facebook Live, que no es lo mismo, no se siente lo mismo, gloria al nombre del Señor, recibir la palabra por medio de esos hermano, medios cibernéticos, que están, hermano, juntos, como dice la palabra, en armonía, con gozo, con alegría, porque donde, hermano, 2 o 3 están congregados en el nombre del Señor, Él está ahí en medio de ellos, porque el Señor se mueve en la alabanza de su pueblo. Y cuando nosotros venimos a este lugar en estos tiempos de pandemia, somos bendecidos, somos privilegiados, hermano. Siéntase bendecido de que todavía podemos reunirnos, de que la iglesia puede tener las puertas abiertas para juntarnos y alabar y glorificar al Rey de la Gloria. Pero muchos no lo ven de esa manera, muchos no lo miran de esa forma. Muchos hermanos, gloria a Dios, han perdido el interés, el deseo, el anhelo, han perdido la memoria. Dios, hermano, ¿cómo es que Dios, hermano, nos ha ayudado y nos ha bendecido? Y cómo Dios nos ha rescatado y nos ha sacado del lodo cenagoso, gloria al nombre del Señor. Cómo es que Dios, hermano, el Rey de la Gloria, ha resuelto nuestros problemas, nuestras adversidades. Y cómo es que Dios nos ha llenado con su Espíritu Santo. Muchos nos hemos olvidado. Es por eso que vengo, amados hermanos, a instarles, a decirles que cuando nosotros leemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, amados hermanos, vemos cómo empieza una persecución a la iglesia. Cómo es que, hermano, un hombre llamado Saulo, que después conoció al Señor y se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles, cómo es que sin conocer al Señor, él estaba luchando en contra de la iglesia. Y la iglesia era perseguida y la iglesia era amenazada. Pero a diferencia, amados hermanos, de la iglesia de hoy, esa iglesia, aunque era perseguida, aunque salieron, hermano, gloria a Dios, corriendo por sus vidas, ellos no iban callados, ellos no iban en silencio, ellos no iban ocultándose, ellos iban predicando el evangelio del Señor Jesucristo, ellos iban dando las buenas nuevas de salvación, ellos iban diciendo que había un Dios, hermano, que vivía, que había un Dios que podía transformar sus vidas, que había un Dios que podía, gloria al nombre del Señor, cambiar, hermano, sus vidas. A diferencia de esa iglesia, la iglesia cuando fue perseguida era una iglesia llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, llena de la unción del Señor. Y es por eso, hermano, que lo que está sucediendo no tan solo es un ataque para el mundo, sino también es un ataque para la iglesia. El jueves les decía que, hermano, nosotros debemos de entender y conocer las maquinaciones del enemigo. Y no tan solo este virus, hermano, gloria a Dios, a un nivel, hermano, espiritual, es un ataque contra todas las congregaciones que honran, que adoran, que alaban y glorifican al Señor Jesucristo. Porque si hay alguien que sabe de nuestra condición espiritual, no tan solo es el Señor, sino también es el enemigo. Bendito el nombre del Señor de la gloria. No tan solo Dios conoce nuestra situación y conoce nuestro sentir, sino también
El problema de hoy es que la iglesia, hermano, se ha dormido. Nos hemos dormido. El problema de hoy es que usted como yo necesitamos despertar, hermano, gloria a Dios, ese anhelo, ese deseo, hermano, por las cosas del Señor. Volver, como dice la palabra del Señor, a nuestro primer amor. Volver a sentir las caricias de Dios, volver a buscar al Señor, porque esta pandemia tal vez no es, hermano, como decía, en lo material no es una persecución, porque la iglesia la han puesto, hermano, con el nombre del Señor como algo imprescindible, porque sabe el presidente, hermano, que sin la oración, hermano, el pueblo del Señor perece. Pero ¿qué pasaría si por alguna forma o algún decreto, o simplemente porque dijera el gobierno es que las religiones lo único que traen son diferencias? ¿Qué pasaría, hermanos, si cerraran los templos? ¿Qué pasaría si cerraran la iglesia? Más bien el templo, porque la iglesia somos nosotros. Usted debe entender que la iglesia es el conjunto de creyentes que se reúnen. Esa es la iglesia para alabar al Señor. La iglesia somos todos nosotros. Y cuando nos reunimos está la iglesia. Cuando está vacío, este es el templo. Por eso es que el Señor está en la iglesia. Y cuando nos vamos, el Señor se va en nosotros. No se queda en el templo. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Qué haríamos usted y yo? ¿Qué pasaría en el mundo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, si la iglesia, hermano, ya no existiera? La palabra de Dios dice que lo que detiene al presente, es decir, al enemigo, es la iglesia. ¿Y sabe por qué la detiene? Porque el Espíritu de Dios está en medio de la iglesia. Y por eso la iglesia, cuando canta y adora, el Espíritu de Dios se mueve. Y podemos sentir su presencia, y podemos hablar en lenguas, y podemos llorar tal vez, y podemos sentir, hermano, en nuestro cuerpo la presencia del Dios de la gloria, porque Dios todavía está en medio de su pueblo. Y ese es el punto, que ahorita mientras podamos tenemos que aprovechar, porque llegarán momentos en que no va a ser una pandemia, en que no va a ser un virus, vamos a dar momentos en que va a ser el gobierno que no quiera que las iglesias estén abiertas. ¿Y qué pasará con nosotros? ¿Qué sucederá cuando haya este tipo de persecución? Pastor, pero eso va a ser cuando Cristo venga por nosotros. No, puede ser que pase eso y todavía el Señor no venga, porque es una persecución, porque la iglesia está siendo probada. Usted y yo estamos siendo probados en nuestras convicciones, en nuestra fe, en nuestro sentir, hermano, en nuestra fe hacia el Señor Jesucristo. Estamos siendo probados. ¿Dónde están, hermano, nuestros hermanos? Y tal vez usted dirá, hermano, pues usted es el pastor, usted debe saber. Pero también son hermanos de usted. Somos hermanos en la carne, hermanos en el espíritu, perdón. ¿Dónde están nuestros hermanos? Si, hermanos, 2 meses de no estar en la iglesia nos debilitan. Si 2 meses, hermanos, de estar cómodos en nuestra casa, porque nadie nos perseguía. Es más, bueno, gracias al Señor, a muchos les llegó un cheque, el gobierno les dio un cheque para que no tuvieran necesidad de ir a trabajar, sino se la pasaran tranquilos en su casa, para que tuvieran, hermano, con qué pagar sus biles. Y aún así, con tanta comodidad, hermano, nos olvidamos del Señor. Con tanta comodidad, amados hermanos, nos hemos olvidado de quién es nuestro Hacedor y de quién es nuestro Señor. Por eso, amados hermanos, les digo que no es lo mismo vernos por internet que estar presentes, hermano, juntos, reunidos, alabando al Rey de la Gloria. Bendito el nombre
cantamos, empezamos cantando: yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Amén. Bueno, pues a lo mejor por eso no hubo tanta alabanza, ¿verdad? Porque pocos saben que el Señor está aquí. Porque debemos cantar, dice la Biblia, con entendimiento. Si yo estoy diciendo que el Señor está aquí, es porque yo siento su presencia, porque yo siento su presencia en mi vida. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Aleluya. El salmista decía: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuánto no hemos recibido del Señor? ¿Cuánto no hemos recibido de parte de Dios nuestra salvación? Milagros de parte de Dios, hermano. Prodigios de parte de Dios, hermano. Debemos de cantar con entendimiento. Luego cantamos ese que dice: aunque un ejército acampe contra mí, ¿verdad? ¿Qué dice? No temeré. Más o menos, pero no, el otro dice: aunque un ejército. Bueno, es que ese es uno, pero el que canté hace rato: yo estaré, vengan pruebas, aunque vengan luchas, aunque venga tribulación, yo estaré confiado. ¿Sí o no, amados hermanos? ¿Que esto no es una lucha? ¿Que esto no es una tribulación? ¿Que esto no es una adversidad, hermanos? La iglesia primitiva lo había sufrido y lo estaba padeciendo de diferente manera, tal vez de una manera más cruel, porque los iban matando, los iban sacando de sus casas, los iban entregando a la autoridad, y muchos de ellos fueron asesinados, muchos de ellos fueron lanzados a los leones. Gloria al nombre del Señor, hermano. Pero nosotros tenemos la libertad, hermano, de estar en este país y de poder alabar y glorificar el nombre del Señor sin que nadie nos persiga, sin que nadie nos amenace, sin que nadie nos diga nada. Por eso nosotros debemos de tener esa libertad. Pero como dicen por ahí a veces, hermano, lo que no cuesta no se valora. Y tal vez muchas veces tenemos que perder lo que tenemos para poderlo valorar. Amén. A veces tenemos que perder cosas y luego cuando las perdemos las empezamos a valorar, ¿verdad? Y perdí esto, perdí a mi esposo, perdí a mi esposa. O sea, no es que se murió, sino que se perdió porque no las valoramos. Hay cosas que no valoramos, hermano, y se pierden. Y una de las cosas que no estamos valorando es la libertad de alabar a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted, hermano, ¿qué cree que pasaría entre la comunidad si la iglesia ya no existiera? ¿Se vería afectada la vida pública? ¿Sí o no? ¿Se alegraría la sociedad? Muchos sí, hermanos. Muchos dicen que la religión es el opio del pueblo. ¿Seríamos llamados no esenciales? Sí. ¿Les importaría la sociedad que la iglesia no estuviera? ¿Habría histeria colectiva como cuando se cierran abruptamente los bancos? No. ¿Los hospitales? No. O sea, cuando cierran un hospital, todos, hermanos. Pero si se cerraran las iglesias, nadie diría nada. Las tiendas. Cuando cierran las tiendas, ¿dónde vamos a comprar de comer? Pero si cerraran la iglesia, mucha gente no diría nada. Desde el punto de vista, hermano, teológico, sí se vería afectada. En Mateo capítulo 24, vamos a Mateo, hermanos, gloria a Dios. Capítulo 24, versículo del 1 al 8, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Miren, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Gloria a Dios.
Respondiendo le dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los hicieron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, pues que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos de diferentes lugares, y todo esto será, hermano, principio de dolores. Desde el punto de vista teológico, sí tiene importancia que la iglesia no esté. Seremos levantados de todas las partes de la tierra, todos los que adoran el nombre de Jesús, todos los que han sido lavados con su sangre preciosa y bautizados en su nombre. Oiga bien, porque en el mundo las iglesias están divididas por organizaciones para que el Estado, el gobierno, las hermanos sepa que existen. Pero en el Señor solamente hay una iglesia. Solamente hay una iglesia, y es la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando la iglesia sea levantada, habrá cuestionamientos respecto al evento, y nadie podrá explicar lo que sucedió. Se terminará el periodo de la gracia y comenzará el periodo del anticristo. Cuando la iglesia ya no exista, entonces el anticristo tomará poder de este mundo y hará y deshará a su manera. Pero mientras la iglesia exista, amados hermanos, entonces hay algo que al presente lo detiene, y ese es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Desde el punto de vista teológico, sí va a repercutir que la iglesia no esté. Desde el punto de vista social, no. Porque no pudimos influenciar el pequeño mundo en que, hermano, estábamos o nos rodearon. Por ejemplo, ¿su vida ha influenciado al vecino, al amigo? ¿Su vida ha influenciado, gloria a Dios, al hermano, al primo? ¿Cuántos de sus primos, hermano, le reconocen que usted ha cambiado, que usted es un cristiano? ¿A cuánto nuestro estilo de vida ha podido impactar, gloria al nombre del Señor? ¿Por qué nadie se vio atraído por nuestro testimonio de vivir a los pies de Jesucristo? ¿Por qué no aprendimos a mantener distancia, es decir, una diferencia entre el inconverso y, hermano, y nosotros? Porque es muy difícil que nosotros, como hijos de Dios, no nos distingamos. Desde el punto de vista social, no va a haber gran repercusión. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestra vida no impacta la vida de los demás. A ver, dígame, ¿a cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos traído a alguien este año a la iglesia? Que diga: caray, yo he visto cómo cambiaste. Caramba, qué tremendo cambio tuviste. ¿Por qué no vamos para allá? Vamos, muéstrame quién es tu Dios. O a ver, vamos a la iglesia, a ver qué te hicieron. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho eso? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho: caray, ¿en quién has creído? ¿Dónde te metiste para semejante cambio? A nadie, hermanos. ¿Saben lo que significa eso? Que necesitamos echarle más ganas a las cosas. Que necesitamos que en realidad el Señor viva en nuestras vidas, amados hermanos, y tener un cambio en nuestro corazón. Desde el punto de vista religioso, tampoco. Mire Hechos 17. Oiga bien.
17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se encendía viendo la ciudad entregada a qué, hermanos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole les trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando en vuestro santuario hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Ahora, ese es al que anunciamos, al Dios no conocido, pero que ahora es conocido, que se llama Jesús de Nazaret. Pero desde el punto de vista religioso, cuando Pablo les predica y les habla de la resurrección, ellos dicen: otro día te oiremos. Como que ellos no creían. ¿Y saben por qué, hermano? Gloria al nombre del Señor. Desde el punto de vista religioso, tampoco tendrá impacto el levantamiento de la iglesia del Señor. Le voy a decir por qué. Porque existen otras personas con creencias y religiones que son más devotos que nosotros. ¿Sí o no? Hay gente que, hermano, de otras denominaciones, que le están tocando la puerta todos los días. Y aunque ya haya pasado por ahí, tocan la puerta. Gloria a Dios. Porque los edificios de otras denominaciones son más esplendorosos que los nuestros. Oiga bien, y no es que nosotros hayamos venido a edificar templos, hemos venido a predicar la palabra. Porque la vida religiosa de los líderes de ellos o de esos grupos son una vez más abnegada que la de algunos de nosotros. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque esas personas defienden con más ahínco sus creencias, aunque estén equivocados, que nosotros mismos que decimos tener la verdad. ¿Y sabe cómo nos la sacamos? Diciendo, gloria a Dios, diciendo: es que la palabra de Dios no es para contigo. Es que a mí no me gusta meterme. Aleluya. Alabanzas al Señor. Si la iglesia cerrara, casi no tuviéramos impacto, hermano, en los demás. Amén. ¿Y saben por qué? Porque nos falta administración. Me preocupa el número de hermanos que no ha venido, que he llamado y no me contestan, porque he llamado y no me contestan, porque les he dejado mensajes y no me los regresan. No porque quiera yo agobiarlos, no porque quiera yo, hermanos, hartarlos, sino porque me preocupa su vida espiritual. Porque el Cristo ya viene, hermanos. ¿Y qué va a ser de ellos si nosotros, hermanos, nos vamos? El hubiera ya no existe. Hubiera ido a la iglesia, hubiera yo esto. El hubiera no existe. Lo que hay que hacerlo, hay que hacerlo hoy. Y hoy Dios nos está dando la oportunidad de tener este templo abierto. Y nos está dando la oportunidad de conocerle. Y nos está dando la oportunidad de alabarle. Y la palabra de Dios, hermano, yo siempre he dicho
que si a la iglesia se le prohíbe, hermano, gloria a Dios, reunirse, entonces ¿dónde van a quedar esos textos, hermano? ¿A dónde van a estar esos textos donde dice que en medio de la alabanza de su pueblo Dios se mueve? Si cada quien va a estar en su casa. Y quién sabe si oremos, si ayunemos y leamos. Si muchas veces nosotros ayunamos porque nos invocan al ayuno. Leemos porque aquí leemos la Biblia. Es el único día que leemos porque aquí leemos la Biblia. Oramos porque pues oramos en las peticiones y oramos, ¿verdad?, a la hora de empezar el culto, terminar. Entonces nos falta, hermano, ese deseo, esa motivación de, hermano, de entregarnos al Señor. Nos falta ese anhelo, ese sentir, ese primer amor. La palabra de Dios en Apocalipsis, hermano, Dios le dice a una iglesia: pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Y en realidad, hermanos, necesitamos volver al primer amor. Necesitamos levantarnos, hermanos, necesitamos levantarnos. Sí es importante el trabajo, es importante, sí es cierto. Es importante, hermano, también las distracciones, es decir, pues salir, sí es importante, porque la mente se despega, es importante. Pero más que todo eso es importante el Señor, hermano. Amén. No es malo, hermano, trabajar. Al contrario, el Señor nos empuja a que hagamos algo. No es malo ir a divertirse, no es malo. Sanamente, no es malo. Pero como siempre les he dicho, siempre y cuando no sea el tiempo del Señor. Porque cuando es tiempo de Dios, es tiempo de Dios. Y si a Dios le damos lo primero, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a prosperar. Dice la palabra del Señor: yo honro a los que me honran. Amén. ¿Y sabe lo que es honrar? Reconocerlo. Yo estoy aquí porque yo reconozco que el Señor es lo primero en mi vida. Amén. Yo estoy aquí porque yo reconozco que Él me ha sanado, me ha salvado, me ha transformado, y que sin Él no sería lo que soy hoy. Por eso estoy aquí. Y cuando es tiempo, hermano, de alabarle, es tiempo de estar en la casa de Dios. Y, hermano, como dice la Biblia en Eclesiastés, para todo hay tiempo. Amén. Y los domingos a las 11 de la mañana, Dios a este pueblo le ha hecho estar reunidos para alabarle. Los domingos a las 11 de la mañana no deberíamos de estar ni de pesca, no deberíamos de estar ni asando carne, no deberíamos de estar ni en la cama. Deberíamos de estar, hermano, aquí reunidos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Después de venir a alabar y glorificar el nombre del Señor, si usted quiere hacer carne, le va a salir más sabrosa. Y si quiere ir a pescar, va a pescar el pez más grande que haya visto. Porque Dios lo va a bendecir, porque lo honró a Él. Amén. Los martes y los jueves a las 7:30 de la noche no es tiempo de estar en la casa. No es tiempo de estar, hermano, con el nombre del Señor, en el parque. Que porque para ir a hacer ejercicio seguimos igual de gordos. Trabajamos, yo trabajo por fuera y una sudada y no bajo de peso. Que parece que no, hermano. A lo mejor por eso no bajamos de peso, porque pues primero hay que venir al Señor y pedirle que nos baje de peso, pero que no nos enfermen. Amén. No es tiempo, hermano, con el nombre del Señor, de estar atrás de un televisor. No. El martes y el jueves es tiempo del Señor. Es tiempo de dedicarle esa hora y media a adorar y glorificar su nombre. Es tiempo de edificarnos para seguir alimentándonos de la palabra de Dios y llenarnos de su espíritu, para llenarnos de fuerza y seguir en este mundo que día a día nos quiere comer.
de las 9 de la noche. Si quiere ir a roncar, ronque. Si quiere desvelarse, desvélese haciendo cosas buenas, claro, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo. Y todo tiene su hora debajo del cielo. Y cuando nosotros le damos la primicia a Dios, Dios bendice todo lo que hacemos. Porque es promesa de Él. Fácil, hermanos. ¿Por qué no prospero, hermano? Porque aunque te mates trabajando, si no honras al Señor, hermano, no vas a prosperar. ¿Por qué me pasa esto, pastor? ¿Por qué me sucede esto? Porque aunque te mates haciendo las cosas, si no estás con el Señor, Dios no está contigo. Fácil. Amén. Gloria a Dios. Yo honro a los que me honran. Amén. Es decir, si usted honra a Dios, ¿cómo lo honra al Señor? Pero pastor, si yo vengo los domingos a la mañana a alabarle, sí. Pero Él ve tu corazón. Amén. A veces teníamos ese chiste de decir que somos como el cometa Halley. ¿Saben qué es el cometa Halley? No sé si se llama un cometa. Que pasa cada infinidad de años. Y así somos en la iglesia, somos como el cometa Halley. Llegamos a un culto y para que llegue el otro. Alabanzas al Señor. Tenemos que alimentarnos de esta palabra para seguir viviendo. Amén, hermanos. La iglesia primitiva fue perseguida, pero llena del Espíritu Santo fue predicando. Y gracias a esa persecución, ahora existe esta iglesia. La iglesia ahora está siendo perseguida espiritualmente. El enemigo quiere tapar nuestra alabanza, nuestras bocas. El enemigo no quiere que sigamos cantando ni alabando al Señor, porque cuando pasa eso, el enemigo va a hacer lo que quiere. Por eso que tengamos el cubrebocas, como dijo el hermano, pero no tenemos la boca cerrada. Aunque tengamos el cubrebocas, nadie dijo que el COVID-19 da porque lancemos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Nadie dijo que el COVID-19 da porque hablemos en lenguas. Nadie dijo eso. Pero nos lo suponemos cuando llegamos. Hay que guardar las normas de sanidad. Entonces, no queremos ni sudar porque nos vayamos a infectar. Alabanzas al Señor. Hermanos, la iglesia está puesta para la alabanza del Señor. La iglesia está puesta para que en medio de la alabanza ocurran milagros grandes. Amén. A ver, la hermana Oralia, gracias a Dios, hermana. Decía que ella sentía que se moría, le faltaba oxígeno, pero gracias a Dios, mire, aquí está. Amén. La hermana María Valeriano también pasó por problemas fuertes, hermano. Gloria a Dios. Ahorita tenemos hermanos que están pasando por lo mismo, ¿verdad? Dolores, fiebre, ¿verdad? Y tenemos que orar por ellos. Porque la iglesia tiene poder, hermanos. El hermano Claro, pronto lo vamos a ver por acá. Primeramente el Señor, Dios lo va a levantar. Él lo va a levantar, Él lo va a hacer. Amén. Así es que, hermanos, levante ese ánimo, anímese, piense que tiene un Dios grande, crea que lo tiene. Hermanos, crea que tiene un Dios que lo cuida, que lo guarda. Y cuando venga aquí, dé lo mejor de sí. No importa que sudemos la camisa, no importa que manchemos, hermano, gloria a Dios, la corbata, no importa que se quite el saco para alabar al Señor o que se despeine, pero hágalo para la gloria del Señor, para que cuando Él venga nos encuentre listos. Amén. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús de Nazaret, amados hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Recuerden, hermanos, tenemos servicio el jueves a las 7:30. Jueves, hermanos, los días pasan. Gloria al nombre del Señor. Quisiera que no pasaran para no hacerme más viejo. ¿De qué, hermano? Culto de ujieres. Gloria al nombre del Señor.
Entonces, hermanos, culto de mujeres, amén, para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Entonces, el próximo martes, cuando usted, mire, yo le voy a decir, cuando usted llegue a su casa el próximo martes y se siente en ese sillón y vaya a prender el televisor, usted se va a acordar de estas palabras que le dije en esta mañana. O vaya a decir, voy a ir a hacer ejercicio, se va a acordar de estas palabras. Dios honra a los que le honran. Todos queremos las bendiciones de Dios. Todos queremos ser sanos. Todos queremos que Dios nos bendiga económicamente. Pero el detalle es qué es lo que nosotros le damos a Dios. ¿Cumplimos con la condición para recibir la bendición? ¿Cumplimos? Porque toda condición en el Señor trae bendición. Por ejemplo, yo honro a los que me honran. O sea, si yo honro al Señor, Él me va a honrar. Si no lo honro, no me honra. Y como ahorita vamos a levantar la ofrenda, la palabra de Dios dice, da, ¿y qué? ¿Cuál es la condición? Dar. Para que después venga la bendición que Él me va a dar. Y Dios da más de lo que nosotros podemos dar. Fíjense, Dios nos da más de lo que nosotros podemos dar. Honren al Señor con su economía, con su mayordomía, con sus diezmos, hermanos. Honrenlo con su ofrenda, para que Dios los honre, para que Dios les abra la ventana de los cielos y derrame bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Pero honrenlo. Usted tiene que dar el primer paso. Aquí no es ver para creer, como el mundo dice. Aquí no es primero me das y luego yo te doy, Señor. Porque a veces el Señor nos da y no le damos nada. Aquí primero es doy porque tengo fe. Amén. Y Dios me va a dar. Gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. En esta mañana, en esta tarde, por tu palabra, te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Que nos des, Señor, ese sentir de alabarte y glorificarte. Que podamos valorar, Señor, lo que tú lo haces en esta mañana, Señor, de darnos esa bendición de congregarnos, de poder cantarte juntos, de alabarte, glorificarte y exaltarte, Señor. Esa bendición, porque llegarán momentos en que, como dice tu palabra, serán principios de dolores. Y la iglesia, Señor, sufrirá también. Ayúdanos, Señor. Bendíganos, Señor. Bendiga al dador alegre, que ahorita que vamos a levantar la ofrenda. Bendiga, Señor. Honre al que le honra con sus diezmos, con su ofrenda. Honrelo, Señor. Que no vea que simplemente, Señor, son cosas, Padre Santo. Son palabras, no, sino que vean que es realidad, que usted es una realidad en nuestras vidas, y que cuando ellos cumplen su condición, usted abre las ventanas de los cielos y los bendice. Bendiga, como dice su palabra, al 30, al 60 y al 100. En el nombre de Jesús. Amén y amén.